Bienvenidos a este nuevo seminario que vamos a tratar para los maestros, las personas que están interesadas en educar a sus hijos para Jesús. Este seminario pertenece al track número uno, que son niños del siglo XXI. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es comprender un poco a los niños de la generación alfa. ¿Verdad? Es bien importante que todo lo que nosotros planeemos, pensemos, los planes que podemos hacer para la educación, tanto religiosa o académica de los niños, tiene que basarse siempre en el niño. Tenemos una generación muy diferente de las generaciones anteriores, y vamos a descubrir aquí algunos puntos importantes. Las estadísticas son importantes. Se hizo una estadística en el Ministerio del Niño, y dice que el 2 por 3, 2 de los 2 del 3% de los cristianos conocen a Jesús antes de los 18 años. Cuando se hizo una investigación, se descubrió que muchos de los niños conocieron a Jesús antes de los 18 años. La mitad de los niños que llegan a conocer a Jesús lo hacen a través de sus padres. O sea, esto fue en el año 2019, casi tiene 6 años de estudio, y descubrieron de que muchos de los niños lo que ellos conocen es acerca de Jesús, lo lograron a través de sus padres. El 43% de los encuestados conocen a Jesús antes de los 12 años, o sea, los niños habían tenido una experiencia con ellos. Por miles de años, las generaciones siempre crecían con una experiencia similar a la de sus padres, ¿verdad? En mi época, por ejemplo, mi papá siempre decía que jugaba fútbol, él iba a cosechar camotes porque había un camotal cerca donde él vivía. Y casi yo no conocía eso, pero sí conocía los juegos, los deportes, las familias alrededor. Así que por miles de años siempre las generaciones crecían con una experiencia similar a la de sus padres. ¿No es cierto? Los niños, las familias transmitían no solamente la tradición oral, sino la transmisión escrita, las historias, las propiedades se transmitían de una generación a otra. Con excepciones, se podía predecir lo que iba a ocurrir con la siguiente generación. Habían cambios, quizás la tecnología, la ciencia, iba a predecir que la siguiente generación iba a ser una generación que iba a tener más conocimiento, ¿no? Si ustedes observan la historia, desde la época desde Abraham del tiempo del diluvio, las cosas han ido cambiando paulatinamente. Pero en el siglo XXI hay una gran diferencia con las generaciones anteriores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues apareció la tecnología. Aparecieron los celulares, apareció el internet, aparecieron los diferentes medios visuales, la música dio cambios. Entonces hubo un cambio que no, fue un cambio brusco, ¿no es cierto?, para las personas eh, de la generación anterior, porque no comprendían las cosas que los niños estaban empezando a descubrir, a desarrollarse, a aprender, y entonces esto es algo que realmente tenemos que nosotros tener en cuenta. Vamos a pensar, ¿en tu infancia fue igual a la de tus padres o fue igual a la de tus abuelos? Eso tenemos que pensar nosotros si nuestra infancia fue igual a la de los padres o igual a la de los abuelos. Yo recuerdo muchas cosas de mis abuelos, de mi abuela, que decíamos juntos. Recuerdo las conversaciones. No ella me decía que escuchaba, que muchas de las novelas que daban en la televisión, ella la había escuchado en la radio. Y entonces dije, bueno, eso no fue mi época, ¿no? Pero hay un cambio. Cada generación ha sido diferente. Mi abuela veía una novela y decía, esa novela yo la escuché la escuché cuando la escuchaba en la radio. Entonces eso para mí era nuevo, porque yo no sabía que había radionovelas. Pero así como hay, es que tenemos que pensar que los tiempos cambian. Entonces se hizo algunos estudios con respecto a las generaciones para marcar algunas diferencias y para poderlas comprender. Los baby boomers son del año 1946 hasta 1964. Estos son después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Segunda Guerra Mundial influenció mucho
eh, lo influenció mucho influenció mucho en la educación de los niños en tanto, porque hubo mucho cambio después de la Segunda Guerra Mundial. Y los cambios no solamente fueron la construcción de las nuevas ciudades que Europa había arrasado, sino también es en cuanto a la educación, comenzaron a desarrollar la tecnología. Lo que antes había sido usado por los espías, ahora eran parte de los hogares como las grabadoras, las máquinas fotográficas, hubo cambios. El sistema militar, el sistema educativo, las diferentes filosofías. Por eso se conoce como la generación Baby Boomers, por la explosión que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la generación X, que abarca de 1965 hasta 1980, la generación milenio entre 1981 y 1996, la generación eh, que de 1997 hasta el 2010, la generación alfa es del 2010 hasta el 2024, y esta generación Y, como yo la llamo, es la generación donde empieza la tecnología. Ya se empiezan en la comunidad y en la educación empiezan la tecnología, las ciencias, los diferentes medios comienzan, los estudios científicos comienzan a tener un realce. Es como dice el libro de Daniel, la ciencia aumentará. Y la generación que están naciendo en este 2025 se considera generación B. Es para que nosotros tengamos más o menos, nosotros estamos trabajando con una generación entre la generación alfa. Son los niños que nosotros tenemos en nuestras clases. ¿Cuáles son algunas características de esta generación alfa? Ellos prefieren un iPad a una mascota. Ellos prefieren recuerdo mucho una niña le dijeron que si quería un hermanito, ella dijo, no, yo no quiero un hermanito, lo que quiero es un iPad, yo quiero un tablet. Dijo, yo quiero un tablet. Eh, es, lo, es, es así, la generación quiere más la tecnología. Y tenemos que reconocerlo porque la tecnología ha llegado a nuestras iglesias y cuando el pastor está predicando, muchas veces el niño está con el tablet o el celular del papá en un mundo muy diferente del que debería estar. El niño no comprende lo que en las predicaciones de los predicadores, de los pastores, inclusive de los maestros, no puede comprender, pero sí comprende todo lo que es en cuanto a la tecnología. ¿Por qué? Porque la segunda característica es son expertos en tecnología desde pequeños. Yo estaba en una tienda y observé un bebé de un añito más o menos, hasta más chiquito podría decir que tendría entre 10 meses y el niño estaba con un celular y yo me sorprendía que la mamá iba de lo más tranquila y el niño estaba con el celular mirando unos videos y él con su dedito iba moviendo y yo me sorprendí, pero los niños son expertos en la tecnología desde que son pequeños. Luego los niños desempeñan un papel importante en las decisiones del hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren todo, ¿no? Recuerdo mucho una hermana contaba una historia de una niña, ella tenía un nieto, que el nieto le dijo a su mamá que quería comprarse una casa, pero con piscina. ¿Sí? Cuando la mamá compró la casa con la piscina, le dijo que la habían comprado por Amazon. Entonces el niño no entraba en su entendimiento que la casa se había comprado a través de un comprador. Para él, como él vivía en el mundo de la tecnología, pensó que la casa había sido comprada en Amazon. Así que eso es una de las características que tiene esta generación alfa. Y es importante porque al conocer las características, entonces nosotros tenemos que planear las clases, comprender a los niños, corregir, ¿no es cierto? Evaluar, hacer cambios, porque estos cambios son los que realmente el niño está interesado. O sea, de hecho es un punto muy importante. Las escuelas sabáticas no podemos estar usando las figuras de hace 20 años. Tenemos que hacer muchas.
muchos cambios, muchas ilustraciones. Vamos a hacer una actividad y vamos a marcar todo lo que ustedes creen que creen es verdadero en esta generación que estamos teniendo hoy día, la generación alfa. Son ocupados, tienen una gratificación instantánea, son religiosos, son medios saturados, provienen de familias rotas, tienen una sobrecarga de información, falta de una brújula moral, son más visuales que verbales, eh, múltiples opciones, tienen múltiples opciones, pueden escoger muchas cosas, tienen un logro que son impulsados, van mejorando, son altamente estimulados, quiere todo, tienen una confusión sexual, son espirituales, son estresados, se estresan, hay aumento de oportunidades, son relativismos, son pasivos, o sea, van de un lugar a otro sin el día siempre es el mismo para ellos. Tienen un deseo de cercanía o sus prioridades, sus aspiraciones son pobres. Si tú observas bien, uno de los puntos importantes es que los niños mayormente no son religiosos en esta generación. Espirituales, la religión ha quedado casi en un segundo plano. Lo vamos a ver más adelante también en otro de los videos. Tiene una sobrecarga de información. Los niños, Netflix, Disney, los videos, le dan mucha información, no solamente del aspecto sexual, también le da el aspecto del espiritismo, nueva era, hechicería, le da de magia. Tiene una sobreinformación porque los medios y los programas y las caricaturas, los libros que puede estar leyendo, las canciones, las películas tienen una influencia en el niño que le da una super información. Entonces hemos tenido problemas con el movimiento LGTB, por ejemplo, que la comunidad LGTB le enseña que no importa la sexualidad de la persona, todos somos iguales. Entonces hay una falta de una brújula moral porque el niño lo acepta todo, ¿cierto? Y eso, muchas personas que han tocado estos temas, hemos encontrado que niños de la iglesia defienden el movimiento LGTB. Esa es la decisión de ellos. Hay que dejarlos en paz y tranquilos, ellos tienen su propia vida. Es porque los niños necesitan, hay una sobrecarga de información. Quieren todo, es verdad. Es muy frecuente que usted vaya a una tienda y observa que estos niños quieren todo de la tienda, y si es algo tecnológico. Son más visuales que verbales, y entonces en este aspecto los maestros y los padres tienen que ser más visuales cuando tienen que enseñar la Biblia, porque el niño, esta generación de niños no lee mucho, sea, no lee casi nada, ¿no? Si tú se preguntas a tu hijo cuántos libros han leído, probablemente los libros que lea son de la escuela, pero no leen nada de material adventista, de temas adaptados para ellos no leen. Y por supuesto, siempre tienen estrés, una de las características importantes. Ahora, marca estas mismas actividades con tu propia infancia. Nosotros estábamos ocupados, sí, había mucha tarea, pasábamos las tardes haciendo tareas. Tenemos una gratificación instantánea. No creo que nos daban premios, tanto como hoy día los niños reciben. Religiosos, creo que sí, predominaba la religión. Había medios saturados, solamente teníamos televisión y radio. Y aún así era una influencia porque se hablaba mucho. En mi época en la iglesia se hablaba mucho de los mensajes subliminales que Satanás tenía. Hoy día Satanás ya no se esconde. Hoy día Satanás tiene hasta su propia serie en Netflix que se llama Lucifer. Y las películas y videos tienen mensajes de magia, hechicería, espiritismo, nueva era, panteísmo y infinidad masónica, sectas, vampirismo, y te puedo enumerar 100 más. Y esa información nosotros en nuestra época era muy, muy, muy limitada, pero lo que tenía una gran influencia sobre nosotros eran los libros y las películas, ¿no? ¿Teníamos falta de brújula moral? No.
¿Éramos más visuales que verbales? Más o menos. ¿Múltiples opciones teníamos? No. Lo que la mamá decía era ley. ¿Había que lograr un impulso? Sí. ¿No? ¿Se mejoraban? Bueno, unos sí, otros no. ¿Eran altamente estimulados? Sí, los papás estaban muy preocupados por el estudio de la Biblia y también por que alguien sea profesional. Y esto es importante porque eso es una de las cosas que hemos aprendido. ¿Queríamos todo? No. Creo que las cosas que recibíamos eran por cumpleaños, por buenas calificaciones y por fiestas. ¿Había confusión sexual? No. Espirituales, podemos decir que sí. Se ha hecho estudios que esta generación anterior iba más a la iglesia de lo que van ahora. Estrés, ni se mencionaba, no se hablaba de estrés. Aumento de oportunidades, bueno, había que trabajar muchas veces. Relativismo, no, cada día tenía un objetivo, deseo de cercanía y teníamos prioridades altas. Ahora, piensa en tres cosas que tú crees que deben los maestros, nosotros los maestros, los líderes, enfocarnos en cuanto a cuando trabajamos con los niños en la iglesia. Para mí, uno de los factores importantes es la sobrecarga de información, porque el niño de hoy tiene una información negativa mostrada por los diferentes medios. Como te digo, espiritismo, hechicería, el estado de los muertos. El niño tiene un concepto. Hace algunas semanas le preguntamos a los niños qué era un ángel. Y algunos de los niños dijeron, un ángel es una persona que se nos ha muerto, un pariente, y ahora nos cuida. Entonces, la información que ella tenía, que había recibido en una película, o quizás los padres le dieron esa información, o un libro que leyó, le había tenido una información negativa. Otros de las características que tenemos que ser visuales más que verbales. Y segundo, el aspecto espiritual es muy importante y buscar también prioridades que tengan prioridades altas como un servicio a Dios. Vamos a reflexionar. Bueno, hemos visto las características que teníamos nosotros, que tienen los niños de hoy y las características que tú tienes que tener. Cuando nosotros vemos el mundo de los niños de hoy, comparado con nuestro mundo cuando nosotros éramos niños, ¿cree que el mundo de hoy es mejor o peor? Hoy día se habla de bandas, se habla de ningún país ya es seguro. La calle siempre era peligrosa cuando el niño era pequeño, cuando era grande, pero hoy día se raptan niños, hay narcotráficos, hay mucho peligro. ¿Es seguro o peligroso? ¿No? ¿Es progresivo o tradicional? En otras palabras, ¿se mantiene la tradición familiar o es más libre? Si tú le haces a un niño esta pregunta, ¿qué crees que el niño te va a responder? ¿Él cree que su mundo es mejor o peor? Si es seguro o es peligroso, si es progresivo o tradicional. ¿Y por qué crees tú que él respondería esto? Porque a veces tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de los niños. Cuando yo llegué a la iglesia adventista tenía entre los 5 o 6 años. Y la iglesia era todo no puerco, no jamonada, no fiesta, no baile, no joyas, no bailes, no Coca-Cola, no poder jugar el sábado. Era tanto no que si me hubieran hecho esa pregunta hace mucho tiempo atrás, entonces la respuesta sería bien diferente. Pero es necesario que nosotros tengamos conversaciones con los niños porque estamos en una iglesia que tiene mucho la palabra no en la Biblia. Y entonces tenemos que hacerles entender por qué es ese no. Porque una de las palabras que muchas veces se pide que no se use en la escuela es la palabra no. Porque es como que tú lo vas a limitar, es lo que se piensa, pero la palabra no nunca ha sido mala. Pero son puntos de vista que a veces se usan en las escuelas. Es bien difícil que un maestro diga no, salvo que sea algo que el niño puede ocasionar un desastre. Ahora, queremos que todos ustedes dibujen el contorno de su mano en un papel. Vamos a ver. Y luego que observen cómo es su mano. Y respondamos las preguntas.
¿Con qué precisión se asemeja el contorno a tu mano real? ¿Es idéntico, se parecen o es casi igual? Porque a veces nosotros queremos que las cosas, como hemos sido educados, como hemos sido entrenados, como hemos sido preparados, sea todo bajo este sistema, pero los niños de hoy son diferentes, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante en otros seminarios cómo podemos hacer cambios en nuestra escuela sabática. Ahora, ¿qué dice este dibujo sobre ti? ¿Qué te muestra? ¿Qué te dice? ¿Qué te enseña? ¿Qué te dice? Que eres una persona trabajadora, que tus manos muestran el trabajo que tú has hecho, que estás feliz, que eres una persona creativa. Ahora, ¿qué no dice este dibujo sobre ti? No es real, o sea, hay apariencias. Algunas cosas son obvias, como por decir, no, esa mano no es igual a la tuya, pero otras no son tan obvias, como diciendo, tiene el tamaño de tu mano, tiene la característica de tu mano. Cuando nosotros hablamos de esta generación del siglo XXI, tenemos que enfocarnos también en la estructura de la familia, porque los cambios que se ha producido en esta generación de niños no se ha producido solamente por ellos, es también por los padres. Tenemos que entender que hay padres, por ejemplo, que son adventistas, los dos son adventistas, son responsables. Hay padres que son adventistas, pero no son responsables, son aquellos que los responsables lo llevan cada sábado, van al club de aventureros, van al club de los conquistadores, pero los irresponsables solamente lo llevan el sábado para que el maestro le dé toda la orientación de vida. Hay padres que son, la mamá es adventista, el papá no. Hay también que el papá es adventista, la mamá no, o la mamá es adventista, solo uno de ellos es adventista. Hay niños que son educados por sus padres, por sus abuelos. Hay niños que son educados solo por la mamá, solo por el papá. Eh, Estos tipos de familias también tienen una influencia en cómo son los niños actualmente. Por ejemplo, hay mamá y papá con uno o más hijos. Hay mamá y papá sin hijos, pero son una familia. Son solteros, hay papás solteros, hay solteros con al menos un hijo. Algunos son divorciados, otros son familias que se han vuelto a casar, o sea, los padres se divorciaron, pero se volvieron a casar con otras personas. Hay familias mixtas, ¿verdad? Papá adventista, no adventista. Hay familias que la mamá puede ser viuda, o sea, o viudo. Ahora en la actualidad, en todos los seminarios que tú lleves, vas a encontrar, te van a enseñar que hay familias que las parejas son del mismo sexo, lesbianas, gays, ¿verdad? Algunos de nuestros niños tienen parientes que el tío tiene su pareja y la mamá tiene su pareja. El currículum de las escuelas menciona este tipo de familias como parte de una familia. Hay familias que, por ejemplo, los abuelos están criando a los nietos, los papás fallecieron o son ellos los responsables. Hay padres que están ausentes, o sea, el niño, su mamá se desapareció o el papá se desapareció. Y hay niños más estables que los padres. A veces los niños son más maduros que los padres. O sea, una de las características de esta generación de niños es que los niños se han aprendido a educarse solos, usando solo la tecnología, porque no tienen unos padres que han sido un buen ejemplo. También tenemos que ver el sistema de vida de los padres. Hay padres que tienen dos trabajos, padres que tienen tres trabajos. Los niños salen de la escuela, se quedan en la misma escuela hasta las 6 de la tarde, hasta que lo vengan, lo recojan. El niño lo bañan, come y se va a dormir. O sea, no hay una relación familiar. Hay padres que trabajan toda la mañana y en la noche llegan. Hay padres que trabajan toda la madrugada y llegan cuando el niño está en la escuela y el papá duerme y luego se levanta, lo recoge. Y ese tipo de familias tiene una influencia en los niños, porque ya los padres no están asumiendo su responsabilidad y la información y sus planes y la tecnología hacen el rol de padres muchas veces y como te digo, la influencia de la información es demasiado grande y a veces negativa y entonces los niños, su mejor consejero es Google, Facebook, las diferentes páginas.
y entonces el padre no sabe en qué terreno llegar. Nosotros siempre cuento esta anécdota. Teníamos unos niños que nos dijeron que estaban recibiendo un TikTok de la Iglesia Satánica de California. Entonces, yo dije, y dijeron que estaban promoviendo los cultos que ellos tienen y que era bien interesante. Entonces, es porque los padres no estaban observando lo que hasta dónde llegan los niños. Y esto es bueno que ustedes lo consideren, porque nosotros no sabemos si en la semana un niño va a llegar a la casa de un espiritista, de un budista, de un masón, de un espiritista, de un satánico, un testigo de Jehová, un liberal, una persona, una familia de mixta del mismo sexo, pareja del mismo sexo. Entonces uno tiene que saber preparar a los niños para esos eventos. En la Biblia encontramos casos de personas que prepararon a sus hijos, el caso de Daniel. Daniel llegó a Babilonia y automáticamente no tenía a su papá y a su mamá. Supuestamente ellos lo mataron, el rey de Nabucodonosor, pero ellos tomaron decisiones apropiadas y todo era nuevo. Tuvieron que enseñarle a Daniel lengua, matemáticas, ciencias, infinidad de temas, administración, y él lo aprendió, pero nunca lo pudieron quitar de que el Dios a quien él amaba era el Dios a quien le era fiel. La Biblia tiene la historia de la niña cautiva. La niña cautiva fue cautivada, como dice cautiva, fue raptada y llevada como esclava a la casa de Naamán. Pero lo que ella aprendió, ¿no es cierto?, por el tipo de familia, fueron adventistas responsables, porque esa familia guardaba el sábado, diezmaba, le ayudó a la niña a llevar esa familia a Dios. Y vemos muchos personajes donde los padres estaban preocupados, no eran una familia perfecta. Caso de José, Moisés. O sea, para que ustedes vean que aunque son niños que saben la tecnología, necesitan a los padres y a los maestros involucrados. Vamos a ver qué pasaría si el ministerio infantil de tu iglesia fuera como los hijos de Jacob, que fueran tus alumnos. En primer lugar, vamos, la familia de Jacob es un ejemplo de una familia moderna, ¿verdad? Jacob tenía cuatro esposas, dos esposas y dos concubinas, pero tenemos que decir que eran las cuatro esposas. Lea tuvo casi seis hijos, de los 12 que tuvo, cinco niños y una niña, ¿verdad? Seis, no, tuvo seis niños y una niña. Silpa tuvo dos, Raquel tuvo dos y Bilha tuvo dos hijos que formaron las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Ahora imagínate, esa familia era un caos. Si te observas bien, no había tecnología, pero había cuatro esposas. Así que entre los hermanos hubo rivalidad, porque siempre contamos de que los hermanos de Jacob, de José lo vendieron, pero esos niños iban a la iglesia, esos niños guardaban el sábado, conocían de Dios, conocían los mandamientos, guardaban el sábado, diezmaban. Y miren lo que sucedió, porque el problema estaba en ellos o estaba en los padres. ¿Quiénes no estaban haciendo su deber? Los padres. Los padres, había una rivalidad, porque uno era hijo de una sierva, el otro era hija de Lea, la hermana estaba en competencia, así que los problemas de ellas con Jacob fueron los que motivaron a que sus hijos tuvieran temperamentos y decisiones que, imagínate, un niño que va a la iglesia que quiera matar a su hermano. Eso es para que te pongas a pensar la importancia que tiene de que las familias den un buen ejemplo. El mejor sermón que un padre puede dar a su hijo es un ejemplo. Es su ejemplo de orando, cantando, teniendo. Vamos a ver algunas características de los niños de hoy, ¿no? Son multiculturales. O sea, los niños aceptan, no hay mucha discriminación, son multiculturales. El niño vive rodeado de personas de diferentes países, ¿no? O puede conocer personas de diferentes países a través de los medios. Su vecindario es global. O sea, en Norteamérica tú tienes un vecino que es árabe, indio, chino, griego. Eh, Tienen acceso a la información fácilmente. Ellos no necesitan el Wi-Fi, ellos se conectan, saben cómo conectarse, tienen un dominio de la información. Eh, los medios de comunicación tienen cierta influencia, Facebook y otros más.
son no religiosos. Ah, religión es algo personal, no, porque está asumido con la tecnología. Horas y horas en el celular no le ayuda a mantener una comunicación con Dios. Por eso los padres deben poner ciertas reglas y deben buscar programas dentro de los, dentro de los, eh, dentro de de la información, buscar programas para niños adventistas, que hay muchísimos, cantos, oraciones, programas, temas. Falta de normas o directrices claras. Los niños no siguen direcciones muchas veces y eso también queríamos mencionar que los padres, el niño tiene que estar casi 30 minutos al día, que incluye películas, noticieros, juegos, eh, en el iPad o en la computadora solamente 30 minutos, porque los estudios están demostrando de que los niños eh, les afecta su memorización. Hoy día el niño no memoriza, porque el cerebro a través de los juegos le está quemando las neuronas, y no por los rayos, sino porque el niño está enfocado en solamente un punto. Le afecta el habla, el speech, el aspecto social. eh, es relativo, tiene una vida estresante porque esos juegos quieren estar siempre pendiente de eso, y cuando no están, no lo consiguen. Quieren crecer más rápido, ya ellos quieren ser adultos, se visten a veces algunos niños o niñas, sobre todo como adultos, tienen más opciones, o esto o lo otro, o McDonald's o Taco Bell. En cuanto a comidas, el niño tiene más opciones porque el niño está en un nivel en Estados Unidos económicamente. El niño, si no quiere una cosa, abre la nevera y encuentra otra. Pero en la iglesia no es así. El niño siempre va a encontrar un maestro que está preparado, no puede cambiar al maestro. Y sobre todo sufren de aislamiento. El niño, estaba llevando un seminario bien interesante donde decía que los padres están convirtiendo a los niños en autistas. El niño está solo, no habla, está pegado a una pantalla, no socializa, está en la mesa y está con el celular. Entonces el niño está completamente aislado. Entonces es importante que nosotros lo consideramos. Ahora, ay, nos tenemos que preguntar, ¿está bien para mí estar aquí? O sea, cuando los niños están, ellos pueden responder esta pregunta: ¿está bien que yo esté aquí? ¿Te preocupas por mí? Porque yo soy diferente, ¿no? Yo soy el niño de la generación de la tecnología. ¿Tú te has preocupado por mí, por mi aprendizaje? ¿Puedo confiar en ti? Porque también tenemos que ver que la tecnología ha logrado que los niños lleguen a diferentes lugares. Un niño de aquí se puede conectar con uno de Perú sin ningún problema. Puedo hablar contigo. O sea, el niño puede tener un diálogo con una persona de una generación diferente. Si me equivoco, habrá un lugar para mí aquí. ¿Realmente me aceptas? ¿Puedo volver? ¿Tú orarás por mí? Y esto es importante porque observo mucho a la hora del sermón, especialmente que muchos de los niños están con los celulares. Y a veces le he dicho a la hermana diaconisa, dame un favor, avísale a la mamá que el niño está con el celular. Y la diaconisa me dice no, porque la mamá me va a decir muchas cosas que a mí no me va a gustar. La mamá se molesta. Y un día me pasó. Yo estaba sentado en una de las bancas y vi que el niño de al lado estaba con Mario Bros. Así que le dije a la mamá, mira, tu hijo está jugando en el sermón con Mario Bros. Me parece que él debe escuchar. Él ya tiene 7 años. Él puede. Y la mamá me dijo, mira, mejor que esté con el celular porque para que me deje escuchar. Y si no, él no me va a dejar escuchar y va a querer jugar. Entonces quise hacer un trato con el niño, saqué un libro de colorear de la Biblia con unas crayolas y le quise cambiar con el celular. Y el niño me dijo que no. Entonces le dije, ok, bueno.
Tú no quieres, pero recuérdate que lo que el pastor, el hermano está predicando es algo de Jesús para ti también. Pero el niño no quería, simplemente así. Es porque la tecnología ha llegado a vencernos en nuestra propia iglesia. Estábamos el día del el niño adventista, estábamos en un evento, había carros, había sub y bajas, había juegos, había muchas actividades para los niños y entonces fueron muchos niños. Y resulta que estaba yo ahí en el área de los carritos, que los niños estaban manejando. De repente un niño salió y le dijo a su papá, está aburrido, mejor dame el celular. Y el papá le dio el celular y el niño se fue a un rincón. Ya no quiso amar los carritos, no quiso ver los animales, no quiso ver otra actividad. Y me sorprendí porque el papá simplemente le dio y el niñito se fue ahí y dije, ¿cuántos niños de aquí estarán haciendo lo mismo? Así que me puse a contar y conté como 10 12 y no eran tan grandes, eran casi 5 6 7 años. Pero es realmente importante que nosotros busquemos los medios, los métodos importantes para que los niños puedan realmente mejorar. ¿Qué se necesita hacer todavía? Los niños necesitan un lugar donde ellos puedan pertenecer. O sea, el niño necesita sentir un ambiente, un aula, el club de aventureros conquistadores, donde ellos puedan sentir que son parte de la iglesia. Y eso es importante. Por eso nuestras clases tienen que ser muy coloridas, muy decoradas, muy preparadas, con fotos de ellos para que puedan realmente sentirse el niño involucrado. Tiene que ser un lugar seguro para ellos porque una experiencia negativa les ayudará a alejarse de Dios. En un seminario hace muchos años yo estaba llevando un tema y la oradora decía que los abusos sexuales se producen entre los 8 a 12 años, según los estudios y que se ha dado. Y ella dijo algo importante que a mí me impactó. Elena de White dice que la edad que los niños aceptan a Jesús es entre los 8 a 12 años. O sea, Satanás con esas experiencias quieren que el niño no esté cerca de Jesús. Hay que preparar a los niños, hay que buscar formas de que los niños se preparen usando la tecnología para descubrir a Jesús. En la tecnología ellos pueden encontrar videos, canciones adventistas y por supuesto que hay que equiparnos, hay que confiar y hay que alentar, que es importante. Tenemos que cambiar las decoraciones, los materiales, las lecciones de escuela sabática, para que los niños se puedan adaptar a esta a este nuevo enfoque, a estos cambios, a estas características que los niños tienen del siglo XXI. Para ellos vamos a hablar más adelante de las inteligencias múltiples, que lo vamos a hacer uno de los videos más adelante y es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios y a alentar a los niños hacia Jesús. Terminamos con esto, con un dile sí a Jesús. Dios nos pide que ganemos almas mientras todavía son jóvenes, durante el tiempo que sus corazones son jóvenes y sensitivos. Y esto es importante, cuando en la iglesia está preocupada, porque estamos teniendo mucha deserción en la iglesia. Tenemos la escuela sabática, tenemos aventureros, conquistadores, pero cuando los niños llegan a los 14 años se van. Terminan en el Club de los Conquistadores y se van. Entonces la iglesia ha preparado un cambio con los nuevos programas de Vivos en Jesús y nosotros en los estudios que se vio es que los niños no llegan a la iglesia entre los 0 a 2 años. Entonces, las clases de cuna está vacía, la iglesia ha preparado un nuevo currículo para los bebés, se llama Paso de Bebé, Pasito de Bebé, de 0 a 12 meses, para que los padres se involucren. Pero el niño llega, no viene a la clase de cuna, entonces el papá está peleando por un trimestre hasta que el niño quiere entrar a la clase primaria de infantes y es muy tarde, ¿no? Porque ya el niño casi ya no está tan fácil, tan accesible, ¿no es cierto? Porque ya tiene un carácter ya casi desarrollado y eso es importante. Es importante que nosotros tengamos siempre esto en cuenta para que nosotros podamos decirle sí a Jesús. Dios nos pide que ganemos almas mientras todavía son jóvenes.
durante el tiempo que sus corazones son jóvenes y sensitivos. Si tú le enseñas a un niño pequeño acerca de Jesús, se lo va a aprender. Entonces, porque es, como le digo, es una lucha diaria. Esta generación de niños están tan atrasados en ciertos puntos que los padres no se dan cuenta. Los niños no quieren usar ya crayolas, quieren pintar la figura con el dedo en el tablet, ¿no? Los niños, tú puedes estar teniendo una clase, pero la mente de ese niño está en la casa con el juego que dejó en la televisión o en el PlayStation, ¿no? Y ustedes, recuerdo una anécdota. Una amiga de Australia, un día ella ya tenía a sus niños entre los 6 7 años, y ella un día decidió hacer una prueba, ella misma me lo contó, que ella se puso unos jeans, unos polos y se fue para la iglesia, era sábado, y le dijo a los niños, ¿por qué no dejamos la escuela sabática y nos vamos al parque a divertirnos, a correr, y vamos a dejar la Biblia, las historias de la Biblia? Vamos a dejarlo por un sábado, vamos afuera. Y el 80% de los niños, incluyendo sus hijos, le dijeron, sí, vamos, ya dejemos la iglesia, olvidémonos de las historias, olvidémonos de la lectura de la Biblia. Y luego ella se contactó conmigo, porque somos muy buenos amigos, y entonces yo le digo, ese es el punto, que aunque los niños estaban en la iglesia, su mente estaba fuera de ellos, querían estar fuera. Y ella me dice, mis propios hijos estaban fuera, ¿que en qué estoy fallando? Entonces, eso es un punto importante que ustedes siempre como líderes tienen que entender. Tenemos que hacer cambios a favor del niño. No vamos a bajar las normas, no vamos a usar joyas para que los niños acepten, vengan a la iglesia o vamos a hacer cosas que sabemos que no podemos hacer. Pero hay que buscar métodos de involucrar a los niños, más cuando son niños, para que con un corazón sensitivo para que ellos puedan aprender, porque si no es muy tarde. La Biblia tiene historias de niños que fueron un fracaso, ¿no? Tenemos Manases, tenemos el mismo rey Ezequías, su propio hijo no lo pudo enseñar cuando subió al trono casi a los 15 años, hizo un desastre a Jerusalén. Entonces son cosas que te enseñan, ¿no? Que es necesario hacer cambios, eh, buscar métodos y comprender esta generación de niños, porque como te digo, el problema es que no es en la iglesia, en parte el problema empieza en la casa. Porque el estilo de vida de los padres es diferente. Un padre tiene dos, tres trabajos. Imagínate, tres trabajos, trabaja de 8 y a qué hora el niño le da la formación espiritual. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que comprenderlo, ¿no? Esta generación alfa es la generación que está más pegada a la tecnología. Y como te digo, esta generación alfa es realmente la que tiene un tal dominio de la tecnología que no han necesitado llevar clase de computación, pero tienen un control de todo en cuanto a la parte de los medios de comunicación. Yo tengo un sobrino que le cogió la tarjeta de crédito a su mamá, él tenía 7, 8 años, y compró cosas en China, unos juegos. Y de repente llegan aquí a la casa de los abuelos y entonces le digo, Olio, mira, Pati ha comprado juguetes para sus niños y llamó, le digo, mira, llegaron unos juguetes y creo que son de tus niños, todo está con tu nombre. Y me dice, a ver, me mandó la foto y me dice, no, ellos han usado la tarjeta de crédito para comprar cosas en China. No sé cómo lo hicieron, honestamente, pero supieron entrar a los 8 años, usaron la tarjeta, compraron lo que necesitaba y le llevó a su casa. Esto es importante porque nosotros tenemos que considerar, los niños de ahora es una diferencia de cómo nosotros fuimos creados. Y tenemos que entender que aunque son niños que tienen el control de la tecnología, Dios es más grande que la tecnología, podemos buscar programas de interés para ellos, ¿no es cierto? Hacer cambios en nuestra enseñanza para que los niños puedan realmente aceptar a Jesús como su Salvador personal. Jesús viene pronto, y les digo, ¿no? Con mucha tristeza, los niños no están preparados para los eventos futuros. Si empezaran las persecuciones o en la ley dominical, los niños no saben, no están informados, no tienen esa información precisa. Y lo vimos en el COVID. A mí cientos de padres me llamaban y me decían, mi niño está nervioso, está estresado, ¿cuándo va a acabar esto?
Y yo le digo, a lo mejor ya es lo último y Jesús viene pronto. Pero es que los niños no están preparados, los niños necesitan más que entretenimiento. Hay una diferencia entre entrenamiento y enseñar. Cuando tú educas en la iglesia haces cambios, logras que los niños produzcan un cambio. El entretenimiento solo divierte, paseos, viajes, campamentos, salidas, pero tienes que involucrar cosas espirituales para que los niños sientan realmente que necesitan conocer de Jesús. Cualquier actividad que se haga siempre se tiene que pensar en que el niño tiene que estar más cerca de Dios. Si ellos van por la comida, por los juegos, por el amigo, por las distracciones, automáticamente no están aprendiendo acerca de Jesús. Y eso es lo que tú tienes que valorar. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a ver cuántas personas tú llevaste a Cristo, no cuántas personas tú entreteniste, cuántas personas tú hiciste comidas, pizzas, paseos, campamentos, se van aquí, se van allá, pero ¿cuántas de esas personas han conocido a Jesús? O sea, debe ser la meta cada día, en cada momento que tengas oportunidades, los niños tienen que aceptar a Jesús y ser discípulos de Jesús, involucrarse en la misión y sobre todo predicar con el ejemplo de que Jesús viene pronto. Que Dios nos ayude a comprender esta generación del siglo XXI.